y me ayuda y vamos al libro de Isaías. Por favor, abra sus sagradas escrituras en el libro de Isaías, por favor. En el libro de Isaías 55, por favor. Abra su Biblia y vamos al libro de Isaías 55, 8 y 9. Si usted lo tiene, deme un fuerte amén, por favor. Amén. Si su vecino no lo tiene, ayúdele a buscarlo. O que se acerque a un cristiano para que le ayude. Isaías 55, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Puede sentarse, por favor. Sea el eterno Dios en esta mañana añadiendo bendición a esta palabra. Amén. ¿Cuántos hemos venido a escuchar la voz del Señor? Recuerde que venimos a escuchar al Señor, no al hombre. Amén. Y quiero que en esta mañana nos centremos y meditemos en la palabra del Señor. Y le hemos puesto a este sermón: cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Hermano, ¿a usted le gusta que le digan no? No, vea. Dígalo conmigo fuerte. ¿A usted le gusta que le digan que no, hermano? Mire, a mí me gusta andar con personas que sean de lindo corazón, que cuando les digo que me inviten a comer me digan que sí, que cuando les digo que vayamos a un lugar me digan que sí, que cuando les digo vamos a servir al Señor que me digan que sí. Pero no hay nada peor que andar con una persona que a todo le dice que no. Siempre existen esas personas que son negativas y que a todo le dicen que no. Hermano, vamos a comer allá. No, a mí no me gusta allá, vamos allá. Hermano, vamos a este lugar. No, a mí no me gusta este lugar, vamos al otro. Hermano, vamos a servirle al Señor de esta manera. No, a mí no me gusta servirle al Señor de esta manera, a mí me gusta servirle de esta. ¿Se ha dado cuenta que existen personas así? ¿Cuántos tienen los jóvenes la dicha de tener a sus padres con vida? Su padre o a su madre. Cuando uno era pequeño, bueno, a mí, permítame contarles una pequeña historia. A mí siempre me gustaba que mi mamá o que mi papá me dijera que sí. Y la mayoría de veces me decían que sí. Pero cuando uno está chiquito, muchas veces no conoce qué es lo que puede suceder después de que nuestros padres nos den algo. En cambio, ellos sí conocen tal vez lo que usted le está pidiendo a su padre, o en lo que en un momento cuando usted era joven, dígame, cuando usted era joven le pedía a su padre, o cuando estaba pequeño de edad le pedía a su padre o a su madre. Y tal vez ellos le decían que no, porque sabían que si les daban eso, una consecuencia mala podrían tener. Y a mí siempre me gustaba que mi papá o mi mamá siempre, casi siempre, porque como era un niño bien portado, ¿por qué se ríen? Casi siempre me decían que sí. Igual que usted era un niño bien portado, se le nota en la cara. Hermano, pero muchas veces cuando venimos al evangelio, nosotros, duele decir esto, pero es cierto, muchas veces nosotros nos volvemos caprichosos delante del Señor. Muchas veces nosotros queremos obligar al Señor que el Señor haga
o que el Padre haga lo que nosotros queremos. Y hermano, está por concluir el año y quiero que me levante la mano aquellas personas que oraron en este año y el Señor les dijo que no. Levante la mano si usted oró por algo y el Señor le dijo que no. Levante la mano así como que si fuera cristiano. Los demás, qué bendición y qué dicha que el Señor les dijo que sí. Hermanos, pero en esta mañana quiero que nosotros descansemos en la santa voluntad de Dios. Hermano, el Señor jamás va a querer un mal para usted. Tal vez en esta carne nos puede doler, tal vez en esta carne podemos llorar, pero muchas veces el Señor nos dice que no para cuidar nuestra alma. Muchas veces el Señor nos dice que no a tantas oraciones que nosotros hemos estado haciendo y nos dice que no para cuidar nuestra vida espiritual. Porque sobre todas las cosas al Señor lo que más le interesa es que nuestra alma en un día esté con Él. Y quizás lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor no nos conviene. Diga conmigo en esta mañana: el Señor es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Él lo conoce todo. Hermano, quizás usted en este año le pidió al Señor un vehículo, pero no puede manejar. Entonces el Señor dijo: este hijo mío no anda bien. Me está pidiendo un carro, no se lo voy a dar porque si le doy el carro va a tener un accidente y va a morir. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Yo no sé qué es lo que usted le ha estado pidiendo al Señor, pero tal vez el Señor en el transcurso de este año a usted le dijo que no. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia muchas personas, muchos siervos del Señor que recibieron un no también. No solamente usted, no solamente yo, el Señor no nos ha dicho que no a una oración, sino también grandes siervos recibieron un no. Pero recuerde que nosotros, los hijos de Dios, descansamos en las manos del Señor. Y el Señor jamás va a querer un mal para usted. Aunque usted sienta que ya no puede más, el Señor sabe por qué. El Señor o lo está preparando para algo mejor, o el Señor siempre tiene algo precioso para cada uno de nosotros. Aunque en esta tierra parezca duro, pero el final siempre es un propósito hermoso, el del Señor. Y nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio, conocemos la historia de este gran hombre, Moisés. Este hombre que sin duda alguna hizo descender la presencia de Dios sobre el pueblo, aunque el pueblo era necio, era terco, hablaba más de lo que adoraba al Señor. Eran incrédulos, pero aún así el siervo Moisés se mantuvo fiel al Señor. Este hombre vio cómo el mar se partía. Este hombre vio con sus ojos cómo maná caía del cielo. Este hombre vio con sus ojos cómo codornices llegaban también para que ellos pudieran comer carne porque ya se habían aburrido del maná. Como este hombre vio que con su vara pegó sobre la peña y brotó agua. Amén. ¿Están conmigo? Hermano, pero qué difícil que después de quizás 40 años que este hombre tuvo que encaminar al pueblo del Señor, llegara y viera la tierra prometida, pero el Señor le dijo a él que no iba a entrar a la tierra prometida.
Hermano, todo lo que hacía Moisés era para poder entrar a la tierra prometida. Si quizás Moisés, me atrevo a decir, esto no lo dice la Biblia, pero lo digo yo y me atrevo a decirlo, si quizás Moisés, él sabía, o el Señor le hubiera dicho quizás antes que él no iba a entrar a la tierra prometida, él no hubiera lidiado con los necios, él no hubiera lidiado con ese pueblo. Hubiera dicho, si no voy a entrar a la tierra prometida, entonces mejor me quedo acá. Pero también Moisés sabía aceptar la voluntad de Dios. Pregúntele al que está a la par, ¿y usted sabe aceptar la voluntad de Dios? Muchas veces somos caprichosos. Muchas veces somos caprichosos. Y dígame usted, hermano, hermana, ¿qué le vamos a decir nosotros al Señor? ¿Qué orden yo le puedo dar al Señor? Si Él conoce mi vida, Él conoce qué va a ser de mí mañana, Él conoce qué va a ser de usted en 5, en 6 años. Entonces, ¿qué le puedo dar órdenes al Señor? ¿Cómo el barro le va a dar órdenes al alfarero? ¿Cómo una persona creada le va a dar órdenes al creador? Es claro, nosotros podemos venir delante de su presencia, humillarnos y decirle: Señor, te necesito, mira este problema que tengo, mira esto que me está agobiando, mira esta enfermedad, mira que mis hijos, o qué sé yo, mira mis estudios. Claro que podemos ir confiadamente delante de Él, pero humillados, pidiéndole un favor. Pero no podemos obligar al Señor. Usted y yo no podemos torcerle el brazo al Señor y decirle que haga lo que nosotros queremos. Dígale al que está a su lado: ¿confía usted en la voluntad del Señor? Una cosa les tengo que decir, y la voluntad del Señor a veces no nos gusta. No nos gusta, pero la tenemos que aceptar en nuestras vidas. Entonces este hombre Moisés, Dios le dio un no a sus oraciones, y al final él no pudo entrar a la tierra prometida. Él no logró entrar, pero ahí estaba un joven, Josué, que sí hizo que el pueblo entrar a la tierra prometida. Sea como sea, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que nuestros pensamientos. La voluntad de Dios siempre va a ser mejor que nuestros caminos. Recuerde que nosotros tenemos una mente muchas veces tan pequeña y Dios quiere darnos tanto. Y usted está pidiendo tan poquito que el Señor no se lo da, y usted se enoja porque el Señor, el Padre, no le da ese poquito que usted está pidiendo. Y en cuestión de días le viene algo más grande. Diga conmigo: Señor, esperaré tu voluntad, porque la voluntad del Señor siempre es mejor. Déselo fuerte, porque es para el Señor. Tal vez sus caminos no sean los correctos, pero cuando nosotros nos ponemos en el camino del Señor, sin duda alguna vamos a la bendición. Quizás sus pensamientos tampoco sean los correctos, pero cuando nosotros nos ponemos en los pensamientos del Señor, sin duda alguna va a ser de bendición. Permítame en esta preciosa mañana compartirle 3 testimonios míos, y que están frescos, por eso los traigo, porque quizás en lo largo de mi vida el Señor también muchas veces me ha dicho que no, y he llorado como usted. He dicho: Señor, pero ¿por qué? Esto era lo mejor, esto era lo que yo quería. Pero el Señor me ha tenido que decir no. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de bien para conmigo. Sin duda los pensamientos del Señor son de bien para usted también. ¿Cuántos lo creen? Yo siempre oraba
por mis hijos. Bueno, en aquel entonces solo tenía al mayor, a Jacob. Siempre oraba y mi padre se daba el lujo de decir que su madre murió, pero que no pasó por el quirófano. Nunca tuvo una operación, solo se quebró el brazo. Y yo no sé, pero ese era un orgullo para mi papá. Y yo, desde que mi hijo nació, ¿cuántos padres han venido? ¿Cuántos padres oran por sus hijos? A veces no pedimos por nosotros, pero sí por nuestros hijos, ¿verdad? Los que no son padres no me van a entender. Oraba por mi hijo Jacob, ponía manos sobre él. Mi padre siempre me enseñó que cuando ellos estuvieran dormidos, que pusiera manos sobre ellos. Y así lo hago hasta el día de ahora. Estaba orando por ellos y yo siempre en una de mis oraciones, siempre le decía al Señor: Señor, escuche, por favor, que mi hijo nunca se vaya a quebrar. De ningún hueso de su cuerpecito. Nunca. Oraba y le decía: Señor, que mi hijo nunca tenga que recibir ni una operación. Ninguna. Y se los cuento, mi papá, él se iba a acostar temprano, él se iba a acostar como a las 10 de la noche. Temprano, se acostaba y a la par de él se acostaba Jacob, mi hijo. Mi papá le daba su celular y el niño se ponía a ver sus videos. El niño estaba boca abajo, acostado, viendo muñequitos. Cuando yo estaba hablando con mi papá, recuerdo esa noche, y salí, le apagué la luz. Quizás el niño se desubicó, él estaba a la orilla de la cama, estaba acostado. Días antes mi hijo Jacob estaba saltando en la cama de nosotros y salió volando. Yo vi que salió volando y cayó en la pared, rebotó, pero se paró, se puso a reír y dije yo: no le pasó nada. Y en esta ocasión el niño estaba tranquilo, estaba acostado. Es que muchas veces los planes de Dios no se comprenden. Los planes de Dios no se entienden, pero es de aceptarlos. Recuerda esa palabra, lo que dice Isaías: que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, que los caminos de Él son más altos que los nuestros. Y el niño estaba acostado y quizás se desubicó, como estaba con la luz apagada, y se dio vuelta, se quiso poner boca arriba y se fue y cayó al suelo. Yo oí el golpe porque estaba abajo, salí corriendo y lo fui a ver, y el niño estaba llorando y estaba temblando. Y mi papá, como siempre se los digo, lo primero que hicimos fue orar. Me lo llevé al cuarto y el niño no paraba de llorar. ¿Alguien se ha quebrado aquí? Levante la mano si alguien se ha quebrado. Gracias a Dios yo nunca he experimentado eso, pero dicen que es doloroso. Y el niño se agarró su codito y lloraba y no paraba de llorar. Se quedó así y se acostó y no paraba de llorar. Eran las 12, la 1 de la madrugada y no paraba de llorar. Entonces dije yo: bueno, ni modo, lo voy a llevar al hospital. ¿Y qué creen? Cuando lo llevé, le hicieron una radiografía y lo que él tenía era una fractura. A los 3 años dije yo: ¿qué pasó, Señor? Sin saber, usted me puede preguntar a mí y yo le puedo responder: no sé por qué hacía esa oración. Quizás por lo que mi papá me había dicho. Y yo decía: no sé por qué hacía esa oración, pero la hacía. Lo que les quiero hacer ver es que Dios me dio como respuesta que no. El niño anduvo enyesado. Y para mí, para los que somos padres, saben que es doloroso y saben que es duro eso. Amén. Y luego yo oraba para que Jacob o mi hijo Mateo tampoco pasara por cirugías. Y fue duro verlo pasar por una cirugía. Fue doloroso. Como padre lloré.
como humano lloré, como carne y hueso, como usted lloré. Yo le decía, Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Señor, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué mi hijo tiene que pasar esto? Y así nos preguntamos nosotros, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Si mira cómo sirvo en la casa del Señor. Señor, mira, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Si lo único que hago es predicar tu palabra. Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Tal vez puede decir usted, si soy buena persona. Pero el Señor sabe por qué. Quizás yo no se lo pueda decir porque hasta el día de ahora yo estoy sin saber por qué Dios me hizo pasar esto. Lo único que sí sé es que los planes y los pensamientos de Dios son perfectos. Por lo tanto, yo no me puedo pasar quejando mi vida. Al contrario, le agradezco a Dios porque a pesar de todo lo que mi hijo tuvo que pasar, ahí anda, vivito y coleando. Y hace poco me decía un hombre, ¿cómo vas a poder hablar de sanidad si nunca vistes una sanidad en tu vida? ¿Cómo le vas a poder decir a las personas sea sano por medio del Señor si nunca tus ojos vieron una sanidad? Y ahora yo sé que el Señor quizás por eso hizo pasar esto, yo no lo sé. Que mi hijo pasara este proceso difícil. Y luego, se los he contado en repetidas ocasiones a ustedes que desde que iba a nacer, mi padre dijo que si yo era varoncito, gracias a Dios lo fui, me iba a dedicar para ser pastor. Mi padre pudo haber dicho eso, mi padre pudo haberlo gritado a los cuatro vientos, pero si el Señor no lo hubiese querido, jamás lo hubiera sido yo. Pero ahora yo sé que estoy en este lugar porque el Señor así lo ha querido. Déselo fuerte porque es para el Señor. Y una de mis oraciones era todos los días. Yo le decía, Señor, bendecía a mi padre, bendecía a mi madre. Guárdamelos. Le decía al Señor que estaba bien. Muchas veces nosotros le queremos poner requisitos al Señor. Muchas veces el Señor lo manda a hacer algo a usted y usted le dice, sí, Señor, pero si vos haces esto. Eso se llama chantaje. Eso lo puede hacer con su mamá, con su papá o con sus hijos, pero no con el Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, yo un día voy a aceptar esto del pastorado. Un día lo tengo que aceptar. Un día voy a estar parado ahí frente a las personas predicando tu palabra. Y ahora les digo que no hay mayor bendición que esta. Cuando ustedes estén aquí me van a contar. Y yo le decía al Señor, Señor, está bien, yo voy a aceptar esto, pero déjame a mi padre. Ya recorrió en el ministerio. El día que yo me equivoque le voy a poder preguntar a él cómo salir de eso. O le voy a poder hacer una pregunta para no equivocarme. El día que lo necesite, quiero que esté ahí. Yo lo quiero ver lleno de canas. Lo quiero ver ancianito ya, pero a la par mía. Esa era mi oración. Que el Señor me dejara a mi padre. Yo le decía, Señor, yo quiero prepararme lo suficiente mientras tanto que esté mi papá. Yo quiero prepararme para ser de bendición para los hermanos. Pero el Señor no lo quiso así. Y a una conclusión he llegado yo. Y quizás el Señor quiso esto en mi vida porque quizás si yo hubiera estado lo suficientemente preparado, hubiera dicho, ya estaba listo.
Ya estaba preparado. Ya no me hacía falta nada. Pero el Señor siempre es lindo y el Señor siempre le gusta que sus hijos sean totalmente dependientes solamente de Él. Y ahora algunos hermanos tal vez se acercan y me dicen qué bien lo hace o cómo lo está haciendo. Y yo les digo, hermano, yo no soy capaz de hacer nada. Yo no soy capaz de pararme atrás de un púlpito y a predicar si no fuera por la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. Y ahora soy consciente que si no fuera por el Señor no estaría en este lugar. Pero quizás si ya hubiera estado lo suficientemente preparado, hubiera dicho, ya lo podía hacer. Es más, estoy seguro que hay muchas personas que se paran a predicar y creen en las palabras que ellos tienen, pero no en lo que Dios quiere transmitir al pueblo. Hay mucha gente que estudia demasiado, que saca doctorados, gloria a Dios por ello, que nos sigamos preparando, claro que sí, pero no dependamos de eso, sino de la voluntad del Señor. Hermanos, y una palabra que me fue muy útil y de mucha bendición a mí es que un hombre se me acercó y me dijo: Elías, el Señor no llama gente preparada, sino que Él llama y prepara a las personas. Entonces yo les digo en esta mañana a ustedes, el Señor les va a preparar también a ustedes para llevar su voluntad. Para llevar su voluntad Él los va a preparar, Él los va a capacitar. Si lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con usted. Tal vez no en un área ministerial, pero tal vez en su trabajo. Usted no merezca el trabajo que tiene, pero el Señor así lo ha querido. Y si el Señor así lo ha querido, ahí va a estar usted hasta que Dios quiera. Aunque se levante quien se levante. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, descansamos en la voluntad del Señor. Descansamos en la voluntad del Padre. Y qué hermoso es descansar en la voluntad del Padre. Qué hermoso es descansar en las manos del Señor. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Salmos 23, que Él es nuestro pastor y que en delicados pastos Él nos pastoreará. Creámosle al Señor. Quiero que vayamos por favor al libro de Jeremías 33. Jeremías 33, 3. Y muchas veces Dios nos dice que no a nuestras oraciones. Recuerdo en una ocasión, antes que leamos el versículo, recuerdo que en una ocasión mi papá me dijo: vamos a ir a orar por un anciano. El anciano estaba en cama. El anciano estaba en cama y estaba muy enfermo el anciano. Quizás de 80 años para adelante, quizás tenía este hombre ya. Y me dijo: vamos a ir a orar. Recuerdo que nos fuimos, llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa estaba el hombre en su cama, postrado. Y estaba toda la familia del varón ahí, sus hijos, nietos. Y cuando nosotros llegamos, dijo él: sálganse todos, dijo. Déjenme solo con el pastor. Yo había entrado con mi papá al cuarto de este hombre para orar. Cuando él dijo así, todos sus hijos, sus nietos, toda la familia que estaba ahí empezó a salir del cuarto. Entonces dije yo: él quiere hablar con el pastor, me voy a dar la vuelta y voy a salir. Y cuando yo intenté salir del cuarto me dijo: no, hermano, quédese, no se preocupe, me dijo. Los hijos, cuando llegamos, le dijeron a mi papá: hermano, ore que mi padre sea sano, que mi padre sea levantado de esa cama. Y cuando nosotros entramos al cuarto y nos quedamos solo con él, el hombre le dijo a mi papá: hermano, yo ya estoy listo. Ya estoy listo, no ore para que Dios me sane. Ore para que Dios me lleve. Qué convicción
Definitivamente él sabía para dónde iba. Pero muchas veces nos encontramos en ese juego de oraciones. Unos le están pidiendo al Señor por algo y el otro le está pidiendo por lo contrario que usted le está pidiendo. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Lo que usted dice o lo que el otro dice? Recuerde conmigo, el Señor va a hacer su santa voluntad. Y recuerdo que después de unos meses, yo no sé si fue por la oración que hicimos o no sé, pero recuerdo que después de unos meses el hermano partió. Quizás era la voluntad del Padre. Y quizás a veces así nos pasa a nosotros. A veces me he puesto triste yo, porque viene un enfermo o voy a orar por un enfermo, oramos por el enfermo, Señor, sanalo, levantalo de esa cama, y a los días muere. Si usted está enfermo, no me vaya a llamar, hermano. Si usted está en un hospital, no me vaya a llamar. O si usted sabe para dónde va, hábleme. Pero cuando se ven ese tipo de cosas, muchas veces uno se pone triste como siervo del Señor y dice: ay, Señor, no escuchaste mi oración. Hermano, pero no es lo que nosotros queremos. Usted puede gritar a los cuatro vientos una oración, puede quedarse sin voz, pero si no es la voluntad del Padre, no va a suceder, hermano. No va a suceder. Pero eso sí, que en esta mañana a usted y a mí nos quede muy claro que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Leemos la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cuál es el problema o la bendición? Que el Señor siempre responde. Lo que pasa es que muchas veces recibimos respuestas del Señor que no nos gustan, porque no es una respuesta también. Entonces el Señor no está siendo mentiroso en su palabra. El Señor está siendo claro en su palabra y Él va a responder a todas nuestras súplicas, a todo nuestro clamor, a todas nuestras oraciones, pero muchas veces no como nosotros quisiéramos. Había un rey, su nombre era David. Ustedes conocen la historia de David. Este hombre mandó a su ejército a pelear y él se quedó en su casa y salió fuera de su casa y vio lo que no tenía que ver. Vio a la mujer de su prójimo, vio que era linda, mandó a preguntar cómo se llamaba la sierva. Y luego, después de eso, al esposo de esta mujer lo mandó en las primeras filas para que lo mataran. Imagínense cómo es la mente humana. Buena, ¿verdad? Pero David se metió con esta mujer y de pecado nació un varoncito. Usted conoce la historia. Les nació un niño. Y se acercó, si no me equivoco, Natán, y le dijo que ese niño iba a morir. Hermano, qué duro que alguien se acerque a usted y le diga: hermano, no sé, tal vez su hijo, su familiar, el ser que más ama, su esposo, su esposa, va a morir. Imagínese, ¿qué haría usted? Este hombre empezó a orar, empezó a clamarle misericordia al Señor. En segunda de Samuel nosotros lo podemos ver, y empieza a clamar misericordia al Señor. Le empieza a decir que tenga misericordia de su hijo. Es más, este hombre ayunó 7 días. Ayunó 7 días para ver una respuesta, pero la respuesta fue no. A los días su hijo murió.
Luego nosotros también podemos ver que él oraba para poder edificar el templo. Y el padre le dijo que iba a tener un hijo y que David no iba a edificar el templo. Quien iba a edificar el templo iba a ser su hijo Salomón. Podemos ver parecido como fue con Moisés también. Y ellos recibieron un no por respuesta. Y nosotros también podemos ver a Jesús en aquel monte orando, desesperado. Usted sabe que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, sin duda, tuvo temor de la muerte también. O tal vez no de la muerte, pero sí del sufrimiento que iba a tener él. Se cree que jamás en la historia ha habido una persona que sufra más con una muerte como la que sufrió nuestro Salvador. Y él le dijo al Padre: haz de mí que pase esta copa. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas. Libro de Lucas 22, para que no diga que le estoy mintiendo. Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero mire qué hermoso lo que también él dice. ¿Lo tiene usted conmigo? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levante sus manos al cielo en esta mañana y dígale al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú tienes pensamientos mejores que los nuestros. Quizás hay muchas hermanas o también hermanos que siguen enojados porque no se casaron con su primer novio. Más no sabía que el Señor le tenía otro galán adelante, o otra galana adelante. Aquí en El Salvador le decimos galán a los que son gorditos. Hermano, que se haga la voluntad de Dios. Siempre va a ser mejor que la nuestra. Siempre va a ser mejor que la nuestra. Sin duda, difícil, pero linda. No hay nada mejor que descansar en las manos del Señor. Hace poco vino un hombre, bueno, el jueves, estábamos con mi hermano Ever Montoya y vino un amigo de él que es mexicano. Y él contaba y decía que él estudió en el Instituto Canción de México, estudió música. Y me imagino yo que por ser bueno le dieron la oportunidad de que él se fuera a Estados Unidos a trabajar siempre con esto. Y yo ya tenía prácticamente preparado este sermón y él empezó a contarme su historia y yo decía: Señor, realmente tú confirmas que tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y él contaba y decía de que él estuvo allá en Houston, si no me equivoco, y dice que ahí le dieron todo, le dieron casa, le dieron casa, le dieron también vehículo, le daban todo, él tenía un buen trabajo. Pero de repente el Señor le dijo que se iba a regresar a México. Dice que él se enojó, como usted se enoja cuando el Señor no le dice que sí. Dice que él se enojó: Señor, pero me trajiste a Estados Unidos y hoy ¿cómo me vas a regresar a México? Los pensamientos del Señor son mejor que los nuestros. Bueno, dice que él renegó hasta decir ya no y se regresó a México. Cuando él se regresó a México,
Él siempre había vivido con su abuela, dice él. Y cuando él se regresó a México, dice que con los familiares que había dejado a su abuelita la maltrataban, la golpeaban, no le daban de comer. Entonces dice que él todos los días se levantaba y todos los días él enojado le preguntaba al Señor: Señor, ¿y por qué me regresaste a México si allá estaba bien? En esos días se llevó a vivir a su abuelita con él. Cuando su abuelita estaba en vida, él no supo nada de esto. Él solo la cuidó, la estuvo cuidando, pero por 9 años él estuvo preguntando: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Por 9 años. Yo no sé cuánto tiempo usted le va a estar preguntando al Señor por qué. Dejemos de preguntarle al Señor por qué. Mejor confiemos en Él. Mejor digámosle: Señor, yo confío en vos, aunque me duela esto, yo confío que lo mejor está en ti, Señor. Y dice que después de 9 años que él pasó preguntándole al Señor por qué, su abuela murió. Y él ahí se dio cuenta que el Señor lo había regresado para México para que disfrutara los últimos 9 años de vida de su abuelita, y para que su abuelita también ya no fuera maltratada. Quizás usted en esta mañana todavía le está preguntando: Señor, el 1 de enero yo te pedí por un trabajo nuevo y no me lo has dado. El Señor sabe por qué lo tiene ahí. Señor, yo te pedí que me solventaras este problema económico y no lo has hecho. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Tenga paciencia en el Señor. No le quiero decir que va a aguantar 9 años. No sé cuánto tiempo va a ser lo que usted va a tener que esperar para entender la voluntad de Dios. Y aunque usted no entienda la voluntad de Dios, la debe de aceptar. La tiene que aceptar. Y usted sabe también acerca de la vida del apóstol Pablo. Él era también un hombre muy usado por el Señor, todo lo que hizo. Bueno, tenemos casi todo el Nuevo Testamento gracias a las cartas que él escribió. Si Dios no hubiera levantado a este hombre, no tuviéramos quizás Nuevo Testamento, o Dios sabe con quién lo hubiera hecho. Pero a pesar de todo lo que este hombre hizo, también tenía un padecimiento. También tenía un padecimiento, y quiero que vayamos por favor a 2 de Corintios. A 2 de Corintios 12. Y quiero que veamos también que este hombre recibió un no por respuesta. Hermano, cuando usted recibe un no de Dios por respuesta, no se desespere. Confíe en el Señor. Cuando usted reciba un no por respuesta, recuerde que el Señor tiene un mejor plan para usted. ¿Lo tiene conmigo? 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 9. Y me ha dicho: bástate de mi gracia. Hasta ahí quedemos. 3 veces el apóstol rogó al Señor que le quitara ese dolor. Algunos estudiosos, algunos teólogos dicen que el dolor era en su espalda. Otros dicen que era en sus rodillas. Otros dicen que ya de viejo ya no miraba. Pero como sea, él tenía un aguijón en su carne. No importa lo que él hubiera tenido o lo que las personas pueden creer que él tenía, pero sí, él está diciendo que tenía un aguijón en su carne. Pero cuando nosotros sabemos que la gracia del Señor sobrepasa todo, nos basta. Nos basta con la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Así que yo no sé si usted no recibió una respuesta. Bueno, de hecho sí recibió respuestas, pero tal vez la respuesta no es la que usted quería en este año. Hermano, no se desanime. Siga adelante, que esto recién comienza. Quiero que me acompañe para ir concluyendo, por favor, al libro de Jeremías 29:11. Hermano, y yo quiero que usted, Jeremías, por favor, 29:11. Y quiero que usted en esta mañana se vaya consciente y diga: Señor, sí, está bien, no me respondiste en este año, tal vez una oración de tantas. Hermano, porque nosotros muchas veces necesitamos y deseamos ver milagros, pero muchas veces el milagro está con solamente abrir los ojos. El milagro está al salir de nuestras casas y no estar en un hospital. El milagro muchas veces está al salir de nuestras casas y no estar preso. Es cierto, hay gente que se merece estar presa, pero hay gente que está presa injustamente. Muchas veces nosotros pedimos grandezas y dejamos los pequeños detalles que Dios tiene para con nuestras vidas. Y dejamos de ser agradecidos con el Señor. Quiero que leamos esta porción de la palabra y dice: pero yo necesito que usted lo lea conmigo, y más que lo lea como que está leyendo el diario, que lo crea en su corazón. Dígalo fuerte conmigo: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es nuestra certeza, que aunque esté duro, confío en los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Póngase de pie, por favor.